Que Dios sea hoy ministrando a cada vida, a las personas que están aquí presentes, los que están conectados a través de Facebook, que Dios les bendiga, a las personas que posteriormente a través de YouTube estarán viendo el video, escuchando el mensaje. Que la presencia de Dios, del Espíritu Santo, esté sobre cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Cuántos están gozosos y felices? Nosotros como hijos de Dios debiésemos ser el pueblo más feliz, porque tenemos un Dios vivo. Un Dios que venció la muerte, que ni siquiera una tumba lo pudo detener. Hoy estamos terminando esta serie que hemos titulado Una semana que cambió la historia de la humanidad. Una semana que cambió nuestras vidas, porque cuando conocimos a Cristo Jesús, nuestras vidas fueron cambiadas, nuestras vidas fueron transformadas. ¿Es así o no? Por eso tenemos que gozarnos. Y uno de los acontecimientos más importantes que vamos a estudiar en esta hora es la resurrección de Cristo Jesús. Esa resurrección que fue una realidad. Dígale que está a su lado, la resurrección de Cristo fue una realidad. Tal vez es el acontecimiento histórico más grande que se pueda registrar. Han pasado los años, más de 2000 años, y pueden haber ocurrido muchísimas cosas, pero ninguna de ellas sobrepasa la bendición y lo más grande que Dios ha hecho, y es haber resucitado a su Hijo Jesús. Nosotros como cristianos, yo creo que este tema de la resurrección es la base del cristianismo, porque si no hay resurrección, no hay nada. Si la resurrección no fuera una realidad, sino que fuera un mito, entonces seríamos las personas más infelices, dijo Pablo, porque estaríamos creyendo en algo que no es real. Pero como nosotros sabemos que Cristo resucitó, podemos estar gozosos y felices en Él. ¿De acuerdo? Y ninguno, mire, han existido muchísimos líderes en la historia. Por ejemplo, podríamos decir que el judaísmo tiene como líder a Abraham, pero Abraham hace más de 1900 años antes de Cristo murió. Y Abraham, ahí donde sepultaron su cuerpo, allá están los restos. El Islam, por ejemplo, tiene su gran líder. Y ese líder, Mahoma, murió 630 años antes de Cristo. Y ahí, donde está él, ahí quedó. Podríamos seguir mirando muchos líderes que han pasado por la historia, pero que donde murieron, ahí quedaron sus restos. Curiosamente, la gente va a hacer peregrinaciones a Tierra Santa y van a visitar la tumba vacía. Porque nosotros somos los únicos que en esta tierra podemos decir que tenemos un Dios, que tenemos un gran líder llamado Jesús, que murió, pero que no quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. Y eso tiene que ser un motivo de alegría para nosotros, porque no creemos en un Dios muerto donde tienen que estarlo cargando cada año, donde están creyendo en un Dios que ya no existe, que fue muy bueno, que pasó por esta tierra, pero que ya no está. Nosotros tenemos un Cristo que murió, pero dice la Biblia que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso, amados y amadas, en esta mañana vamos a estudiar esta historia que marca una diferencia muy grande, que nos lleva a nosotros a estar en un nivel por encima de cualquier creencia religiosa, porque el cristianismo no es una religión más, el cristianismo es una relación personal, y cuando nosotros logramos entender este principio, que nuestro Dios está vivo, que está con nosotros, que nos respalda, que nos acompaña, pues tendremos que estar felices, porque el Dios de los cielos está con cada uno de nosotros. Cuando nosotros tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Cristo Jesús, porque Él fue el que tomó la iniciativa en principio, y nosotros aceptamos ese llamado del Señor, podremos estar contentos y felices, porque Cristo Jesús, diga el que está a su lado, mora en nosotros. Los discípulos que lo vieron, que caminaron con Él durante todo su peregrinar de 3 años y medio, ellos pudieron presenciar cosas importantes, como los milagros que hizo Cristo Jesús en la tierra. Ellos lo vieron, pero también fueron testigos que Cristo murió y lo vieron allá en una cruz. También fueron testigos que Cristo fue bajado de esa cruz y fue colocado en un sepulcro. Ellos vieron eso, pero también vieron que Cristo Jesús se levantó de esa tumba y estuvo con ellos durante algún tiempo. Por esa razón, ellos, cuando entendieron de ese Jesús, que era una realidad, que estaba vivo, a ellos no les importó dar sus vidas completamente por causa de Cristo. Ellos no callaron el mensaje. Tal vez eran las verdades más ciertas para ellos. Y por eso no les importó dar su vida a causa de Cristo Jesús, porque sabían que era una realidad. Y escuche, mi iglesia, nosotros no podemos simplemente ser como cualquier grupo religioso,
sino que nosotros debemos creer verdaderamente, y tú tienes que estar completamente persuadido que Cristo Jesús está vivo y que está contigo. Y sé que has pasado por problemas, por dificultades, por luchas, que de repente nos encontramos solos en algún momento de la vida, pero quiero decirles, el Señor ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Razón por la cual, por más que hayan problemas, luchas, dificultades, estemos tranquilos, que Él nunca nos va a dejar en vergüenza. Por eso los discípulos estuvieron completamente decididos a dar sus vidas por Cristo. Y quiero hacerles un resumen. Por ejemplo, Jacobo, uno de los discípulos, dice que murió decapitado. No le importó, a él no le interesó, dijo, no importa, porque yo sé que si muero es por una buena causa, y mejor si muero porque voy a estar pronto con Cristo. Podríamos mirar que Felipe, otro de los discípulos, murió crucificado. Podríamos mirar a Mateo, que fue traspasado por una espada. Y podría seguir citando a los demás. Santiago, por ejemplo, dice que murió apedreado, que fue azotado, y que cuando estaba ahí en el piso, ya casi para morir, dice que le partieron su cabeza. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué fueron capaces de hacer eso? Porque estaban convencidos, porque sabía que era una buena causa, porque sabía que la vida en esta tierra es pasajera, pero que iban a gozar en la eternidad con Cristo Jesús. Y no les importó que los criticaran, que dieran su vida por causa de Cristo Jesús, no les interesaba. Pero también miramos a Matías, que fue apedreado, y dice que en la agonía, cuando estaba muriendo, le cortaron la cabeza. También podríamos mirar a Andrés, es el hermano de Simón Pedro, murió también crucificado. Marcos dice que fue descuartizado literalmente y hecho pedazos. Bartolomé dice que fue flagelado y que finalmente fue crucificado. Judas Tadeo murió crucificado también. Tomás murió, dice la historia, irónicamente murió atravesado por una lanza. El único que murió de muerte natural, ya de anciano, fue Juan. Entonces, escúchenme. Si estos hombres y muchos más mártires podríamos citar, murieron por causa de Cristo Jesús, porque sabía que era una realidad, hoy Dios nos trae para que nosotros también no nos reunamos simplemente por reunirnos, sino que a través de este mensaje ustedes puedan y yo podamos estar completamente convencidos que caminar con Cristo es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Y que Él nunca, repito, nunca te va a dejar defraudado. Las demás religiones, las demás creencias, los que creen en hombre, la Biblia de hecho dice que maldito el hombre que confía en el hombre y pone en él su confianza. Pero nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Cristo Jesús. Así que vamos a estudiar la palabra y vamos a mirar Marcos capítulo 16, versículo 9 en adelante, para mostrar por la palabra. ¿Cuántos saben que lo que está escrito en la Biblia es verdad? Es verdad. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero que su palabra, ¿qué? No pasará. Y que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy por los siglos de los siglos. Que lo que está escrito es una realidad. Esto no es una historia, esto no es una fábula, esto no es como para distraer a un pueblo, esto es una realidad. Dice la Biblia, Marcos capítulo 16, verso 9 en adelante. La Biblia muestra que después de que el Señor resucitó se le apareció a muchas personas. Y aquí dice la escritura, habiendo pues resucitado, dice que por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, dice que no le creyeron. Visto por ella. Es decir, eso no fue una alucinación, eso no fue como que una idea, no fue como que una visión, no. Literalmente esta mujer, dice la escritura, que vio al Señor Jesucristo. Versículo 10 dice entonces que yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Recuerde que lo estuvimos mirando esta semana, que Jesús le había dicho que él iba a morir, pero que tranquilos, que se iban a ver en Betania, porque él iba a ¿qué? A resucitar. Parece que se les había olvidado esa palabra. Parece que eso que Jesús les dijo como que no le creyeron, porque aquí dice que aún le contó a esta mujer, mire, yo vi a Jesús, y dice, no le creyeron, porque claro, es una historia de no creer, porque es algo extraordinario, porque no es normal, porque no es común, porque Cristo es la única persona que murió y que resucitó. Claro, no lo creyeron. El evangelista Mateo en el capítulo 28, verso 1, habla también sobre la resurrección de Cristo Jesús.
Dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Esta es ya la versión, ya no en Juan, sino que ahora estamos mirando la versión en Mateo. Dice que la vio María. Al ver el sepulcro hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, estoy en el versículo 2, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Versículo 5. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Diga el que está a su lado: Cristo no se quedó en la tumba, sino que Cristo resucitó. Cuando dijo, venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo ha dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las buenas a los discípulos, las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron, dice la Escritura, sus pies y le adoraron. Versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a los hermanos para que vayan a Galilea y allí me veréis. No temáis. Un día el Señor le dijo a sus discípulos: no temáis, manada pequeña. No nos asustemos, amados. Sé que hay problemas, sé que hay dificultades, sé que hay luchas, sé que hay momentos de crisis, pero esta palabra que dice aquí, salve, Jesús diciéndoles, en el original dice: me alegra tanto volverlos a ver, me alegra tanto estar con ustedes. Ese mismo Jesús que se le apareció a ellos, ese mismo Jesús que tenemos nosotros, que nos dice también, así como les dijo a ellos: no se preocupen, que yo estoy con ustedes. No te afanes. Mire, estamos por entrar en tiempos difíciles, tiempos de crisis, pero Jesús nos trae este mensaje de resurrección para que nosotros estemos completamente seguros y tranquilos que Él va a estar con nosotros. Nunca te amedrentes, nunca te asustes, no vayas a buscar afuera lo que está adentro. Busca a Jesús, porque Él nunca nos va a abandonar, nunca. Y tú puedes pasar por crisis terribles, por momentos difíciles, pero ten la certeza que Jesús siempre va a estar con nosotros, porque resucitó, porque no está muerto. A nosotros nos enseñaron a creer de pronto en imágenes, en estampitas, y nosotros poníamos la seguridad en ese tipo de cosas, o en yesos, o en estatuas, o en madera, y ahí era nuestra confianza. Pero la Biblia dice que esos ídolos tienen pies pero no pueden caminar. En estos tiempos vimos que no podían caminar, que tenían que cargarlos porque no tienen el poder ni siquiera de caminar. Y les hacen una figura de boca y tienen boca, pero dice la Escritura que no, ¿qué? No pueden hablar. Y le hacen una figura de ojos, dice tienen ojos, pero ¿qué? No ven. Y la gente pone la esperanza en ese tipo de ídolos. Se postran ante ellos, los abrazan, los besan, les tiran flores y una cantidad de cosas. Ídolos muertos. Pero nosotros tenemos un Dios que está vivo. Y la Biblia lo está mostrando, que Él resucitó. Le dijo: no se preocupen, no teman, yo estoy con ustedes. Así que nuestra esperanza y nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús, que fue el que resucitó. Pero la gente dice: ¿pero por qué Jesús? Jesús, ustedes solo Jesús, Jesús. Porque es que el único que salva fue Cristo Jesús. El único que salvó a la humanidad entera fue Cristo Jesús. Lo vimos en estos días. El único que murió por nosotros fue Cristo Jesús. El único que fue a la cruz del Calvario y derramó hasta su última gota de sangre, ¿quién fue? Cristo Jesús. No hubo nadie más. Y solamente en Jesús hay salvación. No podemos poner la esperanza absolutamente en nada, ni en los gobiernos, ni en el dinero, ni en las empresas, ni en las familias, ni en los bancos, absolutamente en nada. En el único que podemos poner la esperanza es en Cristo Jesús, que dice la Escritura que murió y resucitó. Ahora miremos en Juan capítulo 20, versículo 19. La religión, y hoy hay muchos detractores que siempre están buscando que se ponga la esperanza, la fe en cualquier otra cosa menos en Cristo Jesús. Inventan sus ídolos, sus vírgenes, inventan sus santos para que la gente, escúcheme la estrategia, para que la gente ponga la esperanza
en cualquier cosa, en cualquier persona, en cualquier objeto, y que la quite de Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice en este pasaje: cuando llegó la noche de aquel mismo día, una evidencia grande de que Cristo resucitó. Escucha. El primer día de la semana, estando las puertas cerradas, diga conmigo, puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. ¿Quién llegó? ¿Cómo estaban las puertas? Y puesto en medio dijo: paz a vosotros. No se preocupen, yo estoy con ustedes. Porque están asustados. No, es que nos van a matar. Yo estoy con ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien, bueno, y este es un punto bien bonito, porque Jesús no iba a estar con ellos físicamente. Recuerde que les había dicho a los discípulos: yo me voy a ir, pero ustedes no se van a quedar solos. Les voy a dar ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, para que toda persona que cree en Cristo Jesús, porque alguien puede decir: es que yo no lo veo físicamente, ellos lo vieron, caminaron con él, pero es que nosotros no lo vemos. El Señor dice: no se preocupen, yo les voy a dar el Espíritu Santo de Dios, que va a morar con ustedes, dentro de ustedes. No solamente que los va a acompañar, sino que va a estar dentro de ustedes. Y aquí dice la Escritura que sopló, recibir el Espíritu Santo. Versículo 23. A quienes, mire que aquí hay una pregunta bien bonita, hay un cuestionamiento bien interesante. A quienes remitiereis los pecados, es decir, a quienes ustedes perdonen. Es decir, si ustedes perdonan, yo los voy a perdonar a ustedes. Como dándonos una enseñanza ahí el Señor Jesucristo. Que no guardemos rencor, no guardemos resentimiento, no guardemos amargura, sino que al contrario, perdonemos, tengamos un corazón tranquilo. No se preocupe, que Dios es nuestra justicia. De repente hay alguien que dice: no, es que yo tengo resentimiento, yo tengo amargura porque me hicieron tal daño, porque me hicieron esto, me hicieron lo de otro, y es entendible, amados. Pero lo que Jesús le está diciendo aquí en primera instancia: tengan paz, no se preocupen. Yo estoy al frente de todo. Yo soy su defensor, yo soy su abogado. No se amedrenten por nada. No tengan miedo a los temores, a las luchas, a las crisis, a las amenazas. No se preocupen, yo estoy con ustedes. No tengan miedo. Es un mensaje de consolación para nosotros, un mensaje de esperanza, es un mensaje de fortaleza, de seguridad. Que nosotros podamos saber que Cristo no es una religión, sino que Cristo es una relación personal. Y que cuando verdaderamente estamos tomados de la mano de Él, no tenemos por qué estar asustados ni amedrentados. Mire lo que sigue diciendo aquí, por favor, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. ¿Qué sucedió? Que llegó Jesús y estaban los discípulos, excepto Tomás, y luego se acercan donde Tomás y dice: Tomás, mire lo que se perdió. Vino el Señor Jesucristo, vino el Maestro. Vino el Maestro, Tomás. Yo no puedo creer eso. Hasta que yo no meta los dedos ahí en las llagas, yo no puedo creer. Y así hay muchas personas que hasta no ver, no creen. Pero mire lo que sigue diciendo. Porque es que hay cosas que son interesantes. Y aquí cuando habla que la puerta está cerrada, está blindado todo. Sin embargo, Jesús pasa para entender muchas cosas. Que el nuevo cuerpo de Jesús resucitado era un cuerpo que la materia no podía frenar, que podía moverse con mucha facilidad, que no había nada que lo pudiera frenar. Y para nosotros, escúcheme, hago aquí un paréntesis, para nosotros como cristianos, es lo que dice la Biblia, que nosotros tendremos un cuerpo similar, semejante al de Cristo Jesús. Nuestro cuerpo en este momento, les voy a contar lo que dice la Biblia, lo que va a pasar a futuro. Nosotros nos enfermamos, ¿es así o no? Nuestro cuerpo se desgasta. Un día, por más que lo cuidemos, por más que vayan al gimnasio, dietas y lo demás, por más que se cuide el cuerpo, un día el cuerpo va a colapsar. Pero dice la Escritura, es una promesa de esperanza para nosotros, que en Cristo Jesús, cuando resucitemos, dice que tendremos un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. Es decir, que la enfermedad, el dolor y toda serie de cosas
La promesa bíblica de esperanza para nosotros es que tendremos un día un cuerpo donde no se va a desgastar, que no habrá más llanto, que no habrá más dolor, que no habrá más tristeza. Estamos en este mundo, escúcheme, de una forma pasajera. El tiempo aquí en esta tierra es muy corto, pero cuando ustedes y yo partamos de esta tierra, que se llama muerte, muerte en la Biblia no es final. Muerte en la Biblia no es que se acabó todo. Muerte en la Biblia es separación. La Biblia a sus hijos, a nosotros como hijos de Él, nos promete Dios que viviremos eternamente con Él. Y no en este cuerpo físico que tenemos ahora, sino que así como Cristo murió y resucitó y que pudo traspasar una pared, que pudo traspasar muchas cosas, en esa roca que estaba ahí, la pudo traspasar sin ningún problema, así la Biblia dice que tendremos un cuerpo semejante. Pero vamos a seguir con la historia. Juan capítulo 20, versículo 26. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos, ¿quién estaba? Tomás. Ok, aquí en esta oportunidad Jesús vuelve y entra. Pero ahora estaba ¿quién? Tomás. Y dice la escritura que llegó Jesús. Estaban las puertas cerradas. Y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Fíjense que aquí hay algo importante y lindo, es la paciencia de Jesús. Jesús podría haber dicho, si no quiso creer, pues allá él. No, Jesús vuelve otra vez. Mire lo que dice el verso 27. Luego dijo ¿a quién? A Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela ¿en dónde? En mi costado. O sea, tú eres el que no creías, ven, yo estoy acá. Porque lo que Jesús quería era darle un mensaje para que ellos estuvieran completamente convencidos que su resurrección era real. Que no estaba viendo un fantasma ni era una alucinación, sino que era Jesús real. Para que nosotros en esta mañana creamos que Jesús es real y que Jesús está vivo. Por eso nos la jugamos toda con Él. Por eso la gente de la tradición dice, es que, y cada año como que lo matan a Jesús, ¿no? No, es que Él murió. No, es que ya para nosotros sí murió una vez. Y dice la escritura, y para siempre. No tenemos que cada año murió otra vez, y hay que enterrarlo y otra. No. Bueno, que quieran recordar eso. Pero literalmente Jesús murió una sola vez y para siempre. Ahora mire lo que dice la escritura. Bienaventurados los que ¿qué? No vieron y creyeron. Bueno, verso 29. Vamos al verso 28 para entrar en contexto. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Es decir, creyó. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Ustedes se imaginan la cara de Tomás en ese momento? Pero mire lo que agrega el Señor, dice, bienaventurados los que ¿qué? No vieron y creyeron. Bienaventurados. ¿Qué es la palabra bienaventurado? Felices, gozosos, bendecidos. ¿Quiénes? Los que ¿qué? No vieron, pero ¿qué? Creyeron. ¿A quiénes incluye? A los que creemos en Él. Porque yo no lo he visto. Yo no sé si ustedes lo han visto. Literal, no lo he visto. Pero yo creo. Yo creo que lo que está en la Biblia es una realidad, que es una verdad, que todo lo que está en la Biblia se va a cumplir. Ni una coma dejará de cumplirse, ni una jota dejará de cumplirse. Todo se va a cumplir. Y yo creo que la resurrección de Cristo es real. Y la Biblia, note lo que está diciendo. Dice, bienaventurados los que ¿qué? Los que no vieron y creyeron. Y ahí nos incluye a nosotros. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Que nosotros podemos creer. Lamentablemente el Evangelio se ha convertido mucho en sentimientos, en el sentir. Y la gente dice, es que yo quiero ver algo, es que yo quiero sentir algo. Y en eso no consiste el cristianismo, escúcheme. La gente dice, yo quiero que como que del cielo comience a caer polvito de oro. Ay, cómo sería bonito eso. Yo quiero sentir algo, como que alguien me toque y yo sienta como algo. Yo quiero que me llamen al frente y me pongan las manos y yo caiga. Yo quiero sentir algo. Y la gente está hoy, un día como hoy, buscando sentir algo. Como aquel Tomás que dice, si yo no veo, si yo no siento algo, yo no creo. Y escúcheme, la vida cristiana no consiste en lo que sentimos, sino en lo que creemos. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice que el justo por la fe vivirá. Dice la Biblia que nosotros no creemos
por vista, sino por fe. Y por fe nosotros llevamos esta vida cristiana, creyendo que lo que está escrito en la palabra de Dios es real. Y lo que Dios nos está hablando en esta hora es que nosotros creamos que realmente Él resucitó. Y la Biblia deja unas evidencias bonitas, que los textos que hemos leído, para que nosotros podamos estar persuadidos que eso que fue escrito es real y que los discípulos lo vieron. Ahora, no solamente los discípulos, muchísima gente lo vio a Cristo resucitado. Ahora, lo vieron con sus llagas, es decir, Cristo pasó por la cruz del Calvario. La cruz del Calvario fue una realidad. Ustedes que conocen seguramente la historia del Calvario saben cuál fue el motivo. Mucha gente dice, no, pero pobrecito Jesús, cómo lo lapidaron tan drásticamente, tan brutalmente. Pero nosotros sabemos que todo eso tenía un significado. Es que a través de la muerte de Cristo nosotros íbamos a ser librados de la culpa, que nuestros pecados iban a ser borrados. Pero vamos a seguir mirando aquí esto interesante. Porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sin que lo veamos. Porque, bueno, a ver, muéstreme que eso. No necesitamos nosotros mostrar. No estamos para eso, simplemente para poder creer lo que el Señor dice. Vamos a Juan capítulo 21, versos 1 en adelante. Aquí una escena que es triste, pero que aplica para muchos de nosotros en momentos de nuestra vida. Momentos donde no vemos resultados y muchos siguen a Jesús, caminan con las cosas de Dios, pero en un momento de la vida no vieron resultados y muchos de ellos se vuelven atrás. Muchos de ellos dicen, no, pues sí, suena muy bonito todo esto, pero mire cómo está mi vida, mire cómo está mi familia, mire la situación que tengo. Yo como que no creo mucho, y comienzan a dudar de Jesús. Los discípulos, escúcheme, porque es que una cosa somos nosotros que estamos creyendo por fe, y otra cosa fueron ellos que vieron cosas literales. Por ejemplo, un Pedro, que aquel día que lo van a arrestar, saca una espada y le corta la oreja a un soldado llamado Malco. Y Jesús en ese momento dice, Pedro, ¿por qué actúas de esa manera? Y toma la oreja y se la coloca, y hay un milagro de sanidad impresionante, más todos los milagros que pudieron ver. Ellos sabían que Jesús era el mismo Dios. Ellos habían visto con sus ojos, literal, todo lo que Jesús había hecho. Pero en el momento que Jesús no está en escena, porque está cumpliendo una labor, porque en esos 3 días, cuando Jesús muere, está allá en el infierno quitándole las llaves y los argumentos. Está quitando todo lo que el enemigo tenía contra nosotros, que nos era contrario. Toda esa acta de decretos que el enemigo tenía en contra tuya y en contra mía por causa de nuestro pecado. Y Jesús en esos 3 días descendió a los infiernos y le quitó todos los argumentos, todas las deudas de ustedes y mías. Y el Señor dijo, con mi sangre pago todo, y pagó absolutamente todo. Y le quitó las llaves de la autoridad. Y cuando Jesús resucita, está diciendo, no se preocupen, no se afanen. Aquel que los tenía amedrentados, aquel que los tenía asustados, ya está vencido. Y ahora lo coloco debajo de sus pies. No se preocupen ustedes por eso. Aquí están las llaves. Lo que a ustedes más les asustaba era la muerte, no se preocupen, que yo les demuestro que vencí la muerte. Y eso lo hizo Cristo Jesús. Todo eso lo sabían porque Pedro había escuchado que Jesús le había dicho, voy a morir, pero voy a venir otra vez. No se preocupen, ustedes no se amedrenten, tranquilos, yo estoy con ustedes. Sin embargo, en aquellos días, cuando Jesús no está en escena, se asustan. Y Pedro, que muchas veces dijo, recuerden, dijo, Señor, aquellos lo pueden negar. Aquellos tal vez no vayan a estar contigo firmes, pero lo que es conmigo, Señor, yo soy otra cosa, yo estaré contigo todas las veces. Y recuerde que estuvimos estudiando el día jueves el zarandeo que Dios le permitió a Pedro, que Dios permite zarandeos en nuestra vida cuando no creemos 100% en Él. Y cuando yo decido creer en mis fuerzas, en mis capacidades, llevar mi vida a mi manera, dejando a Dios a un lado, entonces Dios permite sobre la vida zarandeos, para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y en la medida que confiamos más en Él, son menos los zarandeos en la vida. Ahora aquí está Pedro, por favor, Juan capítulo 21, verso 1 en adelante. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. 2 puntos. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de los de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar.
ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, ni siquiera una rana pescaron. Volvieron en sus fuerzas. Volvamos a lo mismo. Mire, este es el prototipo de las personas que dicen, esto como que las cosas de Dios, eso no es tan real. Eso más bien hay que ir a trabajar. No, ahora siento que no trabaje. Lo que estoy diciendo es que trabajemos, pero confiemos en Dios. Lo que estoy diciendo es que tú puedes estar en tu trabajo, en tu empresa, en tu estudio, en la actividad, pero siempre pon a Dios en primer lugar. Lo que te estoy diciendo es que tú no puedes permitir que tu trabajo, tu ocupación, tus actividades desplacen el lugar de Dios. Aquí dejaron esto como que fue bonita la historia, la pasamos bien, unos tiempos chéveres con Jesús, y seguramente hablaron todas las anécdotas, pero ya no está. Volvamos a nuestra antigua. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿De dónde sacó el Señor a Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando el Señor lo llamó? Era un pescador. Y Pedro parece que dijo, no, muchachos, tocó volver a la pesca. Y más de uno, síganme en los buenos. Y más de uno se fue con él. Y ahí llega Jesús, escuchen. Estuvieron trabajando, mire lo que es el versículo 3. Estuvieron ahí pescando aquella noche. Y dice la escritura que ¿qué? Que no pescaron nada. Jesús lo dijo en Juan 15. Apartaos de mí, nada podéis hacer. Es una enseñanza para nosotros, amados. Nunca nos apartemos del Señor Jesucristo, aunque no veamos las cosas. Nunca permitas que el enemigo hable a tu oído diciendo, esto como que no sirve, esto como que es fanatismo, esto como que no sé qué. Eso más bien tiene, eso descuélguese, desconéctese de las cosas de Dios, no vuelva por ahí a la iglesia, eso no ore más, eso no lea la Biblia, eso usted lo que tiene es que trabajar. Ojo. No, pero mire, no has visto resultados. ¿Cuánto tiempo lleva ya en la iglesia y qué has visto? No has visto nada. Eso más bien suelte todo. Esa es la actitud y eso es lo que está. Y fue a trabajar en sus fuerzas, fueron a pescar en sus fuerzas y dice que no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó ¿quién? Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, mire qué cosa tan tierna del Señor Jesucristo. Que a pesar de nuestra actitud de desplicencia con Él, de tenerlo como a un lado, como que no me importa, Jesús, Dios siempre nos sigue llamando sus ¿qué? Hijitos. ¿Tenéis algo que comer? Le respondieron no. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y ¿qué? Y hallaréis. Luego no habían trabajado toda la noche, no habían tratado de pescar y ¿qué había pasado? En el mismo lugar donde había fracaso, el mismo lugar donde había derrota, el mismo lugar donde no había absolutamente nada, en ese mismo lugar, por una palabra de Jesús, noten lo que dice la escritura. Entonces la echaron, ¿y qué dice la escritura? Y ya no la podían sacar. ¿Por qué? Por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, había soltado ya todo, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. ¿Cómo dice la escritura? Llena de grandes peces, en el mismo lugar donde no habían pescado nada. Dice que 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. ¿Después de qué? De haber resucitado. Jesús resucitó. ¿Notan la gran diferencia de estos pescadores, para el ejemplo, en sus fuerzas? ¿Y notan la diferencia cuando Jesús estaba ahí con ellos? ¿Será que para nosotros como cristianos habrá diferencia cuando verdaderamente confiamos plenamente en Jesús? Es que una cosa, amados, escuchen. Una cosa es que nosotros vengamos a un lugar como este, que escuchemos la palabra, que ocasionalmente nosotros leamos la Biblia, que ocasionalmente oremos, que ocasionalmente alabemos al Señor. Y otra cosa es que verdaderamente nosotros entreguemos nuestra vida a Cristo. Yo les aseguro, por la palabra,
que cuando una persona entrega verdaderamente su vida a Cristo y aprende a depender de Él, su vida es diferente, su vida es cambiada. ¿Ha pasado eso que cuando nosotros decimos, no, yo creo en Jesús, sí, decimos que creemos, pero cuando vienen los problemas y las dificultades, ¿es así o no? Que vamos a buscar solución por todo lado, menos a buscar a Cristo Jesús. Vamos al prestamista, vamos al banco, vamos del compadre, la comadre, el papá, la mamá, pero no vamos donde Jesús. Aquí una demostración hermosa. Escuche lo que dice el verso 15, por favor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo ¿a quién? Jesús debería estar enojado con Pedro, humanamente hablando. ¿Por qué? Lo había negado, lo negó. ¿Cuántas veces? Y lo hubiera despreciado. Ya con usted no cuento. Usted me falló. Yo confío en usted, Pedro, y mire con las que me salió. No, pero ya. Pero ustedes saben que Jesús, saben que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Escúcheme. Y aunque le fallemos, aunque nos equivoquemos muchas veces, cuando nosotros vamos delante del Señor, el Señor siempre tendrá sus brazos extendidos para recogernos. Aquí al primero que llama es ¿a quién? A Pedro. Y mire lo que le dice. Cuando hubieron comido, verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Jesús estaba haciendo de Pedro un hombre sólido, un hombre constante, un hombre firme, un hombre que aprendiera a soportar las cargas, y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Una iglesia firme, sólida, no una iglesia almática, no una iglesia emocionalista, no una iglesia que ocasionalmente busca a Dios, de una iglesia que aprende a estar firme y que tú vas a tener problemas, dificultades, luchas. Ah, pastor, pero está predicando como muy negativo. No, es que Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué dijo? Pero confiad, dijo Jesús, yo vencí al mundo. La Biblia luego no dice que muchas serán las aflicciones del justo. Sí, pero de todas ellas, ¿quién? El Señor nos librará. Así que, amados, este es un mensaje para que estemos firmes, para que tú tengas tu vida sobre la roca, que es Cristo Jesús, que es la palabra de Dios, para que cuando vengan los embates de la vida, tú no te amedrentes ni te vuelvas atrás, sino que mantengas tu firmeza en Cristo Jesús, porque si Él lo ha prometido, Él lo va a hacer. Y aquí le está formando ese ministerio de lo que viene para Pedro en adelante. Es lo que el Señor también quiere formar en cada uno de nosotros, personas firmes, sólidas. Que tendremos problemas, sí, tendremos dificultades, sí, pero entendemos dos cosas, escúchame, dos cosas: que las pruebas en esta vida son temporales. Dos, que en medio de las pruebas Él siempre estará con nosotros y que nunca estaremos solos. De manera pues que cuando tú pases por una prueba, cuando tú pases por una dificultad, ten en cuenta siempre eso: esta prueba, esta dificultad va a ser momentánea, va a ser pasajera, no va a ser eterna, porque lo único que es eterno es Cristo Jesús y es la vida eterna que te ha ofrecido. Pero esa prueba que tú estás pasando hoy en día es una prueba que es ¿qué? Pasajera. Uno, dos, y que tú no estás solo en medio de la prueba, porque Jesús está con nosotros. ¿Cuánto le pueden decir amén? Ahora, noten por favor, Él está buscando esa solidez. Y versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Ahora, ¿por qué 3 veces? ¿Cuántas fueron? Le estaba nivelando, o sea, no te preocupes. Sí, fallaste, pero mira, fíjense cómo la sabiduría de Dios es tan grande. Dice: pero Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió. ¿Qué le respondió Pedro? ¿Qué le respondió? Señor, tú lo sabes todo. Escúcheme, anteriormente Pedro estaba confiando en él, en su capacidad, en su autosuficiencia. Yo puedo hacer las cosas solas. Señor, Jesús le dijo: tú me vas a negar. Señor, yo no te voy a negar. Yo no te voy a negar. Pedro era un hombre autosuficiente, era un hombre orgulloso, era un hombre altivo, un hombre que demostraba que él en su fuerza lo podía hacer.
Cuando sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, el Señor que le dijo, Pedro, quédate quieto. Yo podría pedir 72,000 ángeles y el Señor me los puede mandar ahorita. No te preocupes. O sea, yo sé cómo, o sea, deje de ser tan impulsivo, deje de ser tan acelerado. Aprende a confiar en mí. Y por eso a Pedro le permitió ese zarandeo para tratar con su orgullo y su autosuficiencia. Pero Pedro ya había pasado esa escuela. Y aquí hay una palabra hermosa. Dice, tú lo sabes todo. O sea, Pedro dijo, Señor, yo no te voy a contradecir nada. Porque es que ya me he dado cuenta en mi vida que tú eres el que sabes todo. Tú sabes más que yo. Tú eres más grande que yo. Tú eres más fuerte que yo. Yo no conozco mi futuro. Tú conoces mi futuro, Señor. Por lo tanto, aprendo a depender solamente en ti. Es hermoso, mis amados. Escuche, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Ese mismo Pedro, ya maduro, ya experimentado. Recuerde que el Señor le dijo, entre otras cosas, cuando fue zarandeado, dijo, Pedro, vas a ir, yo voy a orar para que tú no falte. Respaldo del Señor con él. Y una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Una vez vuelto. O sea, el Señor sabe, escúchenme, que tenía que pasar por la prueba, pero que iba a volver. Pero no iba a volver igual, iba a volver maduro, iba a volver más sólido. Y fue el mismo Pedro que dijo que el Señor nos dio ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Lo dijo con autoridad. Pedro dijo, lo que Jesús diga, hágalo. Porque Él vino a esta tierra a darnos ejemplo. Sigan sus pisadas. Es el mismo Pedro que dijo, escúcheme, a los líderes y a los ancianos, apacentan mis ovejas. O sea, fórmeles el carácter. Que no se dejen amedrentar por nada. Pero ¿quién no estaba hablando? Pedro, que era sólido. Diga el que está a su lado. A veces los zarandeos en nuestra vida nos vuelven más sólidos. Diga, Dios lo permite para formar la madurez en nosotros. Por eso, amados y amadas, no importa lo que estés pasando, no importa las luchas, no importa las dificultades, mantente sólido, persevera en las cosas de Dios. Hay un pasaje que está en Hechos de los Apóstoles, abran su Biblia, capítulo 1. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, Hechos 1:10, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, escuchen por favor, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús sube, los discípulos se quedan mirándolo y estos hombres le dicen, ¿qué hacen mirándolo? Así como ustedes vieron que Jesús subió, va a venir. En otras palabras, digo, ya, estuvo con ustedes, les mostró, sabe que está vivo, pónganse a trabajar, ¿qué hacen ahí mirando? Pero así como Jesús subió, también va a venir. Escúcheme, es tal vez de las únicas y últimas promesas que está sin cumplirse. Jesús murió, resucitó, está a la diestra de Dios Padre. Pero Jesús va a venir por segunda vez. Así como nosotros creemos en la resurrección, también es importante que creamos en que el Señor va a venir por segunda vez. ¿Ustedes creen que el Señor va a venir por segunda vez? Ok, la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Qué tal si en este momento el Señor viniera por segunda vez por su iglesia? Pregúntate, por favor, ¿cómo te encuentra el Señor? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Si esta fuese la última oportunidad que nos da, tú podrías estar tranquilo y confiada, que tú estás bien y que te vas con Cristo, porque Él dice que vendrá por su iglesia. 1, 2, si hoy fuera el último día de nuestra vida y muriésemos hoy, si tú hoy colocas tu cabeza en tu almohada y mañana no amaneces, ¿tú estás tranquilo, seguro que te vas para el cielo? ¿Que tu vida está bien? Porque así como tenemos la certeza que Jesús resucitó, así también Él dice que Él vendrá por segunda vez. ¿De acuerdo? Así que estemos preparados, mis amados. Por eso le está diciendo, ¿qué hacen ustedes mirando allá? Más bien, alístese. ¿Tiene el morral listo? ¿Tiene la maleta lista? Por si el Señor nos llamara hoy. Recuerde que aquí en esta tierra estamos como peregrinos, pasajeros, pero que Él nos promete
que allá tiene una morada para cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Cómo está nuestro corazón? Muy bien, vamos a mirar algo que es bien interesante en 1 Corintios capítulo 15, verso 2. De ahí vamos allá a la recta final. Es bien importante que entendamos esto. ¿Cuántos hasta aquí podemos estar completamente seguros que Jesucristo resucitó? Que es el mensaje hoy. 1 Corintios, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 15, verso 2. Dice la escritura de esta manera: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Salvos, si no creísteis en vano. Si nosotros creemos lo que está escrito en la palabra de Dios, somos salvos. ¿Cómo obtenemos la salvación? ¿Cómo, para la pregunta de ahorita, cómo saber que nos vamos para el cielo? ¿Cómo se obtiene la salvación? Algunos tal vez están pensando, yo he sido buena persona, yo he hecho cosas buenas, ayudo a la gente, he sido buen esposo, dirán algunos, he sido buen hijo, he sido buen padre, dirán a otros. Y yo creo que como he sido tan bueno, Diosito me lleva al cielo. Y tal vez ese Diosito que tú te has creado en tu mente, tú puedes pensar que Él te lleva al cielo. Pero no estamos hablando de ese Diosito creado por los hombres. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, que es el que escribió la palabra, que es el que hizo absolutamente todas las cosas. Y dice la Escritura que si se ha predicado la palabra de salvación, el Evangelio de Cristo Jesús, que Cristo vino a esta tierra y que cumplió 3 propósitos por encima de todo lo que hizo, 3 propósitos centrales. ¿Cuáles fueron los 3 propósitos, iglesia? ¿Qué fue lo primero que hizo Cristo Jesús? Cargó sus pecados, nuestros pecados sobre sí. Cuando Jesucristo fue bautizado, estaba recibiendo la carga de nuestros pecados sobre él y los cargó. Como cuando tú tienes deudas y el Señor dice, muestra esas deudas, y el Señor toma esas facturas, deudas en tiendas de pecado, y Jesucristo carga el pecado, va a la cruz del Calvario. ¿Ya qué fue a la cruz del Calvario? A morir, porque la Biblia dice que sin muerte, sin derramamiento de sangre, no habrá remisión de pecados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es que muerte, y por eso Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y lo que la tradición celebra en este tiempo es esa muerte de Cristo Jesús, que murió para cargar con nuestros pecados y borrar nuestros pecados a través de su sangre preciosa. Y número 3, Jesucristo no quedó muerto, sino que Jesucristo ¿qué? Resucitó, para demostrar que ni siquiera la muerte lo podía retener. Y entonces dice el apóstol Pablo, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué enseñaba Pablo? Esto que estamos hablando en esta hora. Escúchenme, uno no puede tomar la iglesia, uno como pastor, para estar distrayendo a la gente con cosas que son fantasías, mostrándole que la iglesia es para que tú la pases bien, para que aquí haga amigos, para que si tienes problemas, entonces venga acá y oramos por sus problemas para que sean resueltos, para que si tienes problemas en tu hogar, entonces venga, oramos y ya, sus problemas van a ser solucionados, para que si tu negocio te va mal, entonces venga y pacte y entonces oramos y tu negocio va a ser bollante y próspero. La iglesia del Señor está colocada para que le mostremos la verdad a las personas, para que mostremos la realidad, y es que si estás en tus pecados, estás en tu maldad y no te arrepientes, si la persona se muere viviendo en pecado, va a tener condenación eterna. Pero que si la persona, aunque sea un pecador, se arrepiente delante de Dios con todo su corazón y pone su fe en Cristo Jesús, esa fe en Cristo Jesús y en la obra que Cristo hizo, te va a salvar y te va a llevar a la vida eterna. De manera pues que si algunos de los que están aquí saben que están mal delante de Dios, yo no te voy a decir que levante las manos ni que pase al frente, porque cada uno tiene algo que se llama la conciencia. Y la conciencia Dios se la entregó a cada uno de nosotros, que es el testigo silencioso, que es el que en este momento te está diciendo tú estás mal delante de Dios. Y tú aparentemente ante los demás estás bien, pero delante de Dios estás mal, porque tienes un maldito pecado oculto, que nadie lo sabe, nadie lo ha descubierto. Llámese como se llame, pero es un pecado que está ahí. Y la paga del pecado es muerte. O crees en Cristo, que recibió esa copa de la ira de Dios para limpiarte el pecado,
Y si tú no crees en Cristo ni has puesto la confianza en Cristo Jesús, entonces tú tienes que asumir tu responsabilidad. Porque esa copa de la ira será derramada. O fue derramada sobre Cristo ya, o será derramada sobre la persona que está viviendo en su pecado. Es una verdad. Es una verdad que duele, pero es mejor una verdad que te incomode en este momento, pero que te lleve a reflexionar y que tú tomes una decisión y no llenarte de mentiras para que creas que estás bien, pero aquel día tengas una sorpresa grande. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, escuche lo que dice el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? Que Cristo ¿qué? Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Es la primera verdad que tú tienes que tener clara. Que Cristo vino a esta tierra con un propósito central, que fue ¿qué? Morir por los pecados de aquellos que creen en Él. Porque si tú no confiesas tus pecados, escúcheme, esos pecados no confesados, tú los estás cargando. Diga el que está a su lado, los pecados no confesados, nosotros los estamos cargando. Cuando tú confiesas tus pecados, dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prospera. ¿Más qué? Más el que los confiesa y que y se aparta, encontrará la misericordia de Dios, hallará la misericordia de Dios. Tú toma la decisión. Yo solamente te comparto lo que está en la Biblia, pero escuche lo que sigue diciendo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. ¿Conforme a qué? A la Escritura. Todo lo que a ti te enseñen, todo lo que a ti te digan, tiene que estar validado. ¿Por qué? Por la Escritura. Si no está escrito, puedes ser una persona muy reconocida y lo que sea, pero si no está escrito en la palabra de Dios, tú no tienes la obligación de creer eso. Si está escrito en la palabra de Dios, tú lo crees. Si no está escrito, no lo crees. Ahora, sigue diciendo algo interesante. Versículo 4. ¿Y que fue qué? Sepultado. ¿Pero qué más dice? Y que resucitó. ¿Cuándo? Al tercer día. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. O sea, ¿por qué decimos esto? Porque las Escrituras lo dicen. Si no lo dijeran las Escrituras, seríamos unos irresponsables de enseñar algo que no está escrito. Pero como está escrito que Jesús resucitó, podemos tener la certeza que así es. Porque usted no encontrará ni una sola mentira. Usted no encontrará en la Biblia que se contradice la Biblia. La Biblia nunca se contradice. Al contrario, la Biblia ¿qué? Se complementa. Se complementa. Y si la Escritura dice que Jesucristo resucitó, tranquilo. Esto no se llama fanatismo. Se llama creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Versículo 5. Y que apareció a Cefas, que es el mismo Pedro, y después a los 12. Después apareció ¿a quién? ¿A más de cuántas? 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y ya duermen. Para aquellos que dicen, no, es que estaban alucinando, estaban en ese shock tan terrible de lo que sucedió que estaban viendo visiones. Pero ahí dice que le apareció a más de 500. ¿Será que 500 estaban en ese estado de shock? No, mis amados, siempre han querido desprestigiar a Cristo. Siempre quieren desmentir. Eso tampoco es así. Todos los caminos conducen a Roma. Sí, pueda que sí. Pero solamente un camino conduce a la vida eterna. Solamente un camino conduce al cielo, que se llama Cristo Jesús. Y pueden poner la esperanza en los santos que sean, y hacer las misas y los responsos que sean, hacer los sacrificios que sean, latigarse como hubo gente en este tiempo que lo hizo, subir a Monserrate como quieran, de rodillas si quieren, pero absolutamente nada de eso los va a llevar a la salvación. Solamente una persona que se llama Cristo Jesús. Por eso Él dijo, yo soy ¿qué? El camino. No dijo uno de los caminos, una de las opciones. Dijo el camino, la verdad. No dijo una de las verdades, la verdad. Hay muchas verdades, pero son verdades relativas. La única verdad absoluta es lo que está escrito en la palabra de Dios. Mire, dice el verso 5. Y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Esa palabra apareció es la palabra griega optamonai, que es donde sale la palabra óptica. Es decir, lo vieron literalmente, físicamente. Verso 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo lo pudo ver. ¿Cómo lo vio Pablo? Pablo, ¿por qué lo vio? Ahí está haciendo una relación de lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, para que ustedes lo miren, cuando se le apareció. Y Pablo dice, yo lo pude ver, yo era el que menos merecía esto. Yo era, porque no fui de los 12, pero sin embargo el Señor lo llamó. Verso 9, escúchenme. 1 Corintios 15, 9.
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Fíjese la actitud de humildad de Pablo. Pablo, un hombre que se la jugó toda con el Señor, un hombre, un cristiano de verdad, pero nunca se jactó. Oh, no me llamen pastor, llamen apóstol. Ojo, tocan al ungido. No. Como hoy vemos una cantidad de predicadores ahí que se creen pues los muy, que no los pueden tocar, no los pueden contradecir. Porque Pablo, mire, el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Recuerdan quién era Pablo? ¿Cómo se llamaba? Saulo de Tarso, un perseguidor. Ahora, que lo hubieran visto los que estaban con él, los amigos de Jesús, bueno, pero que era un perseguidor y que Jesús se le hubiera parecido. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios en mí. Esa gracia que está conmigo. O sea, no soy yo, no me miren a mí. Todo lo que yo he hecho es porque Dios me ha ayudado. Qué bonito, ¿no? Bonito ese pensamiento. Pero muchos dicen, es que esto es lo que yo, mire todo lo que tengo, todo lo que yo he hecho, mire este ministerio, mire estas multitudes, mire esta casa, mire, yo lo he hecho, sacan pecho, yo. Pablo dice, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así que habéis creído. Verso 2. Aquí le hace un llamado de atención a esa iglesia en Corinto. Póngale cuidado a lo que dice el verso 2. Pero si se predicase, o si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros, que no hay resurrección. O sea, ¿cómo pueden decir ustedes que no hay resurrección de muertos? Verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo, ¿qué? Resucitó. Escúcheme, si Cristo no hubiese resucitado, mire lo que Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, entonces ninguno va a resucitar. Entonces los que murieron en Cristo con la esperanza de que los seres queridos que va a resucitar, entonces eso se va por tierra. Porque entonces el que murió y ya se acabó todo. Porque si Cristo no resucitó, entonces nadie va a resucitar. Es lo que le está diciendo Pablo a esa iglesia. Verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana, esa palabra vana es hueca, vacía. O sea, si no existe resurrección, entonces cerremos, apaguemos y vámonos, porque ¿a qué estamos jugando? Estamos hablando de un Dios que murió y quedó muerto y que no pasó nada. O sea, sería todo lo que se diga, entonces es vano, es hueco. Por eso el tema de la resurrección es de los temas más importantes en la vida cristiana. Mire lo que sigue diciendo. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también ¿qué? Nuestra fe. O sea, estamos iguales que los que no tienen Dios. Estaríamos exactamente igual, vana, vacía. ¿Notan la importancia de la resurrección? Por eso para nosotros, escúchenme, por lo menos en este lugar, lo que siempre predicaremos será la palabra de Dios. No me interesa predicar sobre John Maxwell, sobre John MacArthur, una cantidad de hombres buenos, sí, pero es que no estamos para eso. No, vienen acá para escuchar el testimonio, el testirrollo de fulano de tal, de fulana de tal. Ustedes no vienen a eso. Ustedes no vienen aquí para que yo les cuente mi testimonio y mi vida y los libros que he escrito, los versículos que tal vez yo he vivido y todo lo que Dios ha hecho. Usted no viene aquí para escuchar a una persona. Usted viene a escuchar la palabra de Dios porque es lo único que nos puede cambiar. Y eso es lo que está diciendo acá. Y es lo que nos debe interesar a nosotros, mis amados. Versículo 15. Estamos en 1 Corintios. Vamos al capítulo 15, verso 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Seríamos, perdónenme la palabra, los más dignos de lástima. Si estamos hablando de algo que no es real, estamos perdiendo el tiempo. Escuche lo que dice verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Mire, esto es delicado. Aún está, es decir, si nosotros no creemos en Cristo, que Él llevó nuestros pecados, ¿cuántos creen que Cristo llevó nuestros pecados? Cuando confesamos nuestros pecados, creemos. Yo creí. El día que yo escuché esa verdad, que no importa, escúcheme, que no importa qué tan malo había sido, qué tantos pecados había cometido, pero que si yo le confesaba a Cristo Jesús, Él perdonaba todos mis pecados,
y yo por fe creí eso y confesé mis pecados y yo sentí en mi vida que ese peso se había sido quitado. Yo no sé cuántos tuvieron esa experiencia. Si eso no fuese cierto, entonces quiere decir que aún estaríamos con nuestros pecados. Y si aún estamos con nuestros pecados, entonces cuando muramos vamos a ser condenados eternamente. Si eso no fuera cierto, escuche lo que está diciendo Pablo. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero como nosotros creemos que Cristo perdonó nuestros pecados y que Él nos da la vida eterna, podemos estar gozosos y tranquilos. Nota el verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, es decir, están perdidos, ya que esperanza hay para ellos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Si solamente esperamos que la vida sea esto que estamos viviendo, somos dignos de lástima. Dice, de los más dignos de lástima de todos los hombres. Verso 13. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5, verso 13. Dice que entonces estamos locos. O estamos locos creyendo a Cristo y pase lo que pase, decimos, no importa lo que haya pasado, nosotros creemos que esto es verdad y nos van a tratar de locos, sí, pero es una locura que nos va a llevar a la salvación. Los demás están locos haciendo lo que hace el mundo. El problema es que si van en esa locura que hace el mundo, terminarán condenados. Dice, porque si estamos locos, ¿es para quién? Es para Dios. Y si somos cuerdos, es para nosotros. Yo prefiero que nos digan que estamos locos, pero que vamos a tener la salvación, la vida eterna a través de creer en Cristo Jesús. Y no de la gente que está haciendo las locuras en el mundo y que dicen estamos divirtiéndonos, pasándolo bien, están en esa locura, pero van a ser condenados. Vamos terminando, versículo 20. Volvemos a 1 Corintios, capítulo 15, verso 20. Pablo les habla de una forma irónica. O sea, entonces estamos en nada si Cristo no hubiera resucitado. Y en el verso 20 dice, ¿más ahora qué? Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, Pablo está diciendo, pero eso no es cierto. Eso que de pronto está diciendo ahí que Cristo no resucitó, no es cierto. Porque Cristo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Cuántos pueden creer esa verdad? Dos cosas importantes, mis amados, para terminar. Su muerte, su sufrimiento, la sangre que Cristo derramó, que estuvimos recordando estos días, sirvió para algo, para borrar nuestros pecados. Cuando hablamos que la crucifixión no fue un fracaso, sino que fue la mayor victoria, es para que los que estamos en Cristo Jesús creamos que ese sufrimiento, que ese dolor, que todo lo que pasó Cristo Jesús lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿Para qué? Para borrar nuestros pecados. Cuando creemos esa verdad y tú confías tus pecados, escúcheme, no importa, a mí no me digan qué hicieron, no me digan eso, dígaselo al Señor. Cuando tú confiesas eso, el Señor borra todos los pecados. Y si hubiéramos estado con un traje inmundo de toda la maldad, harapos de inmundicia, como dice la Biblia, el Señor quitó todos esos trajes de inmundicia y nos pone trajes nuevos, trajes limpios, trajes blancos. Eso estamos en Cristo Jesús. Cuando confesamos nuestros pecados, Él borra todos nuestros pecados. ¿Ustedes lo pueden creer? Y si los confesamos, tú ya no tienes por qué estar cargando más con eso. Porque si Él los borró y dice que lo echó a lo profundo de la mar, nunca más va a ser memoria. Es el significado profundo de lo que se celebró un día viernes, la crucifixión de Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Era para eso, para demostrar que todos los pecados han sido borrados. Y lo que se celebra hoy, lo que se recuerda hoy, la resurrección, es para dos cosas, para que tú tengas claro y concluimos. Para asegurarnos la vida eterna, número uno. Y número dos, para demostrar que Él tiene poder sobre la muerte. Y que cuando estamos en Cristo Jesús, el que cree en Él no morirá para siempre. ¿De acuerdo? ¿Ustedes pueden creer esa verdad? Estemos tranquilos. No tomemos las cosas de Dios en vano. No asistamos por asistir. No lo hagamos tradicionalmente, sino entendamos la profundidad y el significado de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, como creemos esta verdad, ustedes y yo podemos estar tranquilos, felices, gozosos, que en nosotros hay vida eterna si estamos en Cristo Jesús. Ponte sobre tus pies, por favor. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle en esta hora, Señor, gracias por todo este sacrificio tan grande. Gracias por tu obra, Señor. Esta semana que tú nos diste la licencia de poder compartir
Estas 4 enseñanzas, Señor, que marcaron la historia de la humanidad. Aquel día cuando estuviste allá en Getsemaní, cargando con todo, Señor, esa presión, con todo ese dolor, ese sufrimiento tan grande, el saber que el Padre por algún momento te iba a abandonar, Señor, por causa de nuestro pecado. Gracias, Jesús. Gracias porque tú pasaste en esta tierra sin cometer ningún pecado, tentado en todo, pero sin pecado. Y tú cargaste, Señor, con ese precio tan alto. Luego tú nos muestras, Señor, esos momentos de agonía en ese Getsemaní, después de que el pueblo te había recibido, levantando tantos mantos, levantando palmas, dándote la bienvenida. Pero después nos muestra, Señor, que estaban prefiriendo a ese hombre llamado Barrabás y te estaban condenando a la crucifixión. Claro está que todo estaba, Señor, dentro del plan tuyo. Era necesario que todo eso ocurriera. Y ahí nos muestra, Señor, aquel día en la cruz del Calvario, cómo tú pasaste por ese sufrimiento tan brutal, pero era necesario, porque tú querías cargar toda la culpa de nuestro pecado. Y desde las 12 de aquel día hasta las 3 de la tarde, la copa de la ira de Dios fue derramada sobre tu vida, mostrando como si hubieses pasado por ese infierno que nos correspondía a nosotros. Pero en tu amor y en tu misericordia tú lo hiciste por amor a cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias. Y te bajaron de esa cruz y te llevaron a un sepulcro y te cubrieron con una piedra de muchas toneladas y pusieron una guardia para que tú no salieras de ahí. Pero ni siquiera la muerte te pudo contener, para demostrarnos que en ti hay victoria y que los que estamos en ti, Señor, no debemos tener temor a la muerte ni a nada, porque como dijo el apóstol Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? No hay nada que nos tenga que asustar. Eso nos fortalece, el saber que Jesús se presentó delante de los discípulos y pudieron verlo, y ese mismo Jesús que vieron ellos es el mismo Jesús que tenemos nosotros, que está vivo y que un día va a descender y que un día vendrá a gobernar con gloria y poder en esta tierra. Por lo tanto, hoy salimos de este lugar completamente convencidos que si estamos contigo, Señor, no tenemos por qué temer, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Salimos convencidos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De manera que si alguno está asustado o estaba asustado, temeroso por lo que viene, por los problemas, las crisis, las dificultades, deudas y una cantidad de cosas, hoy, al escuchar este mensaje, nos damos cuenta que cuando nos apoyamos en ti, cuando confiamos en ti, aquello que estaba seco, aquello que no había fruto, aquello que no había resultados, aquello que estaba vacío, como aquella red, en un momento en las fuerzas de ellos no lograron nada, pero por una palabra de Jesús, ahora esa red estaba llena y tenían que ayudarlos para poder sacar esa cantidad de peces. Eso nos demuestra que cuando nos apoyamos en ti, Dios, cuando creemos en lo que tú hiciste, en tu resurrección, que tú estás vivo más que nunca, que tu mano no se ha cortado para bendecir a tu pueblo, que tú estás ahí para levantar bandera de victoria, para que aquellos que se burlan, que critican, aquellos que tal vez difaman, un día tendrán que quedar con la boca callada, sabiendo que verdaderamente Jesús estaba con nosotros y nos ha dado la victoria. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo especial. Gracias por la vida de cada uno de mis amigos, hermanos, que nos han acompañado durante esta semana, Dios. Gracias por cada persona que escucha los mensajes. Que tu palabra, Señor, pueda entrar a cada corazón, que tu Espíritu Santo haga la obra y que verdaderamente seamos hombres y mujeres temerosos de ti, que aprendamos a confiar en el Dios Todopoderoso, aquel que todo lo puede, aquel que es el omnipotente, aquel que todo lo sabe, aquel que nunca desampara a su pueblo. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.